Las modulaciones son un tipo de efecto un poco más complejo de entender porque involucra dos señales. ¿A qué me refiero con esto? ¿Te acuerdas de la expresión que había mostrado anteriormente de la sinusoidal, que era la que está aquí en pantalla? Pues bien, fíjate que hay tres parámetros fundamentales, ¿cierto? La amplitud, la frecuencia y la fase. Ahora, imagínate que yo puedo cambiar en el tiempo el valor de la amplitud, de la frecuencia o de la fase, pero la forma de cambiarlo va a depender de cómo varía otra señal que yo tengo dentro de mi circuito. Entonces, si la otra señal que yo no escucho, pero va variando, yo la mido de alguna forma y hago que la que sí estoy escuchando cambie, estoy modulando. ¿Ok? Es distinto al concepto de modulación musical. Esta es una modulación desde el punto de vista físico eléctrico. Y es en el fondo alterar un parámetro de la señal que quiero escuchar basados en las variaciones de otra señal que tengo dentro de mi circuito. Entonces, tenemos la amplitud modulada cuando alteramos la amplitud, la frecuencia modulada cuando alteramos la frecuencia y finalmente la fase, cuando, la modulación de fase cuando modificamos la fase. Aquí hay algo más gráfico. Cuando hago una modulación AM es como hacer un trémolo y eso equivale a que yo tenga mi mano en la perilla del volumen de una radio, pongo una canción a sonar y la subo y la bajo de acuerdo a algún patrón repetitivo. En ese caso, tengo una modulación AM. Un ejemplo de modulación FM es un vibrato, que es cuando, por ejemplo, en la guitarra uno mueve rápidamente la cuerda hacia arriba y hacia abajo. Lo que estás haciendo es tensar y destensar la cuerda y eso cambia su tono. Así que eso equivale a cambiar rápidamente la perilla de la frecuencia. ¿Ok? Entonces una forma de imitar un vibrato es mediante una modulación FM. Y para explicar la modulación en fase hay que conversar un poco más este tema. Porque bueno, en el caso de la figura tenemos dos señales desfasadas. Cuando está tan corrida la señal de abajo que llega justo a coincidir en un punto en que al sumarse a la otra se cancelan totalmente. Ahora, eso genera pérdida de sonido absoluta a nivel teórico, pero en la práctica puede pasar que si tengo una fuente sonora y tengo dos micrófonos puestos en lugares distintos, se produzcan cancelaciones de fase parciales. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas frecuencias de la señal van a sufrir este fenómeno y se van a cancelar y otras no. Y eso se puede ocupar como efecto. Y eso es lo que hacen los efectos de fase. Un efecto interesante es el chorus, que es una forma de imitar el efecto que se produce cuando cantas en un coro. Si dos personas cantan igual o intentan cantar igual, no va a ser perfecto, pero al cantar las mismas notas y si son de voces parecidas, van a haber momentos en que se cancelen y momentos en que se sumen. Y eso es lo que da la sensación de coro. Entonces estos efectos tratan de emular eso y tienen un oscilador de baja frecuencia, que es esa señal que yo te decía que uno no la escucha pero que está dentro de tu circuito. Y esa es la que se usa como referencia para múltiples copias de la señal original que son desfasadas con respecto a este LFO y al juntarse todas se produce este efecto similar al de un coro. Y por eso el efecto se llama chorus. También está el flanger, que es similar al chorus, pero es solo con una duplicación de la onda y también con un retraso modificado por un filtro de un oscilador de baja frecuencia y con tiempos de oscilación mucho más pequeños. Esto causa un fenómeno que se llama el filtro peineta o comb filter, que filtra como se ve en la figura. Hay puntos de frecuencia que se ven muy disminuidos y otros que están más normales. Entonces el efecto del flanger es en el fondo un tipo de ecualización que va variando en el tiempo por efecto de desfases. El phaser es una copia de la señal modulada en fase con un LFO, también un oscilador de baja frecuencia, Low Frequency Oscillator, generando efectos de filtraje notch, que es un tipo de filtraje que ataca una frecuencia en específico, como se ve en el gráfico y como se ve en los dibujitos arriba mío.